Hoy vamos a hablar, el tema se llama la teoría del caos. Lamento que no hayan venido otras personas que nos han estado acompañando, porque de alguna forma esto es un examen de los otros tres temas anteriores. No sé si les comentaste que había examen. ¿No les dijiste? No había, ¿No? Era sorpresa. ¿No? Entonces, este es un examen de los otros tres temas anteriores. Le doy las gracias a mis papás que están aquí con nosotros. No importa que no hayamos venido muchos, la verdad es que me da gusto que ellos estén, porque ahorita van a saber por qué. Y me da gusto que ustedes sean constantes. No por los fines que tiene el ministerio, sino por la vida de ustedes, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y en las últimas 3 semanas hemos venido platicando acerca de la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor ustedes no me ven cada 8 días, pero yo estoy al tanto de los temas. Y el primer tema de hace 3 semanas fue: tus soluciones son tus verdaderos problemas. Y veíamos cómo nuestra capacidad de resolver las cosas generalmente las complica más por diferentes factores, a veces el entorno, a veces la educación que llevamos, pero las decisiones que tomamos generalmente acrecentan los problemas que pretendemos resolver. Y vimos a través de la palabra cómo poder afrontar. Vimos que hay una situación emocional que casi siempre nos complica, ¿no? Cuando estamos vulnerables, tomamos decisiones sin pensarlo, ¿no? Solamente sentimos, ¿no? Enojo, tristeza, y decidimos. En el segundo tema de hace 15 días, a través de la vida de David, vimos cómo esas decisiones, ¿no? van acrecentando los problemas, ¿no? Se llamó el efecto de mis decisiones, y se trata básicamente de eso, ¿no? Cómo las decisiones insignificantes que tomamos, ¿no? Y en el caso de la vida de David, el pararse de su cama en la tarde, el no haber querido ir a la guerra y quedarse a no hacer nada, trajo consecuencias catastróficas, ¿no? Y digo catastróficas porque él era el rey, él en realidad podía resolver lo que quisiera, pero ante Dios tuvo consecuencias. No le quitó el reinado, pero sí tuvo hasta la muerte de su hijo, ¿no? Y el tercero, el de la semana pasada, yo no pude estar aquí con ustedes, pero sé que fue los cortoplacistas, y era el tercer capítulo de esta saga. Y era cómo los cortoplacistas no podemos escuchar la voluntad de Dios. Y digo no podemos porque yo soy uno de ellos. Como les comentaba ahorita al principio, esto que nosotros compartimos no es sino porque nosotros lo estamos experimentando, ¿no? Y me estoy dando cuenta que soy cortoplacista, ¿no? Hola, yo soy Mauricio y tengo un problema, soy cortoplacista. Y yo creo que la mayoría de aquí lo somos, no porque queramos serlo, sino porque desgraciadamente no podemos esperar el tiempo de Dios. Nos cuesta mucho trabajo. Jonathan explicaba cómo funciona la naturaleza humana y el por qué nos cuesta tanto trabajo esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y somos cortoplacistas, creemos que si no hay bendición, no está Dios, ¿no? Y entonces ya decimos, bueno, si no me vas a responder, entonces yo lo hago, ¿no? Durante estos meses de Sembrando Vida y con los temas que hemos visto en las últimas semanas, en la vida diaria, yo me he puesto a reflexionar acerca de mi vida. Y les decía que qué bueno que estén ellos, porque nuestra vida ha sido desde que conocimos al Señor hace 18 años más o menos. Yo conocí al Señor cuando tenía 12, ¿no? Entonces tiene menos porque tengo 16. Hice mal las cuentas. Hace 18 años conocimos al Señor, y unos meses después mis papás también conocieron al Señor a través de la vida que llevábamos. Y de ahí para acá, contrario a lo que nos han platicado, contrario a lo que nos han dicho, donde tú, en cuanto aceptas a Cristo,
tu vida cambia y tienes trabajo y tienes salud y tus hijos ya te obedecen y tu esposa también se sujeta y tú dejas de hacer las cosas que hacías. Y contrario a eso, sí nuestra vida ha cambiado, aprendimos a vivirla, lo que no hacíamos antes. Pero ha sido una rueda de la fortuna, ha sido una montaña rusa, más bien, ¿no? Ahorita ya estamos como en la tercera vuelta, ya le decimos al encargado de la montaña rusa, ya bájanos, ¿no? No, échense otra vuelta, ¿no? Apenas estamos como estables y las cosas suben y de repente bajan y vuelven a subir y vuelven a bajar, ¿no? Entonces, me hice una pregunta, ¿no? O me la he venido haciendo durante muchos años porque constantemente nos la tenemos que hacer, y es: ¿cómo puedo hacer para estar en el centro de la voluntad de Dios? Ya vimos las cosas que nos apartan de Dios en cuanto a nuestro comportamiento, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo, que la decisión que estoy tomando, no es porque soy un cortoplacista o no es porque soy muy espiritual como David, ¿no? Y cometo errores? Entonces, ¿cómo es que sí puedo estar dentro de la voluntad de Dios? Porque creo que al final es lo que queremos, ¿no? No tiene que ver con religión, no tiene que ver con educación, ¿no? Buscamos una vida próspera, la vida que el Señor nos promete a través de su palabra. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Si llevamos una vida cristiana, pues ya, automáticamente ya estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Pues no es cierto. El llevar una vida o el aceptar a Cristo y empezar a caminar con Dios no quiere decir que estamos dentro de su plan. Dice la palabra que estamos dentro de su plan. Él nos conoce antes de haber nacido, ya nos conoce y conoce nuestro corazón y tiene contado hasta cada uno de nuestros cabellos. Pero eso no significa que estamos dentro de su voluntad, que estamos tomando las decisiones correctas. Por eso les digo que es una pregunta que hay que hacernos continuamente. Yo me incluyo, la verdad, en muchas etapas de mi vida no he sabido cuál es la voluntad de Dios, y sin embargo, pues sigo buscando, sigo tratando, y me he equivocado muchas veces, ¿no? He ido en contra de la voluntad de Dios por tomar precisamente las decisiones de las que hablaba Jonathan en las semanas pasadas. Y el tema de hoy se llama la teoría del caos. La verdad es que a mí me gusta generar polémica. A mí siempre en las redes por ahí pusimos un devocional que decía lo que Dios hace no tiene sentido. Y sí, la gente lo leyó, tuvo likes, ¿no? 3, tuvo likes. Pero hubo personas que lo vieron y no le dieron like, entonces ya las eliminé de mí. No le dieron like. Y una de esas personas me dijo: oye, es que ten cuidado con lo que pones, porque pusiste que lo que Dios hace no tiene sentido. Y le dije: bueno, ¿ya lo leíste? No, pero es que la gente pues se va a sacar de onda, ¿no? Bueno, ahí quedó, ¿no? Pero me gusta generar polémica, entonces lean el devocional. Ese devocional es parte de estas reflexiones que Jonathan y yo hemos venido teniendo acerca de cómo estar en el centro de la voluntad de Dios, cómo saber que el reprender a mi hijo, el resolver las situaciones con mi esposa, resolver las situaciones de trabajo de una u otra forma, las estoy haciendo correctamente. ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría del caos? Así se llama el tema de hoy. ¿Alguien conoce acerca de la teoría del caos? ¿No? No es una que sale en Discovery, ¿no es eso? No, estoy confundiendo. Debe de, porque pues obviamente se han reunido ahí los científicos donde estudian cientificología, o no sé qué estudien, yo no soy científico, ¿no? Pero la han debatido bastante durante muchos años, ¿no? La teoría del caos nace en la década de los 60, cuando Edward Lorenz, un meteorólogo, buscaba predecir una tormenta y se daba cuenta que no podía acertar en tiempos y en ciertas situaciones
para predecir el tiempo. Entonces era meteorólogo, entonces trabajaba con física y matemáticas y generó ahí una teoría, una ecuación que hace referencia a un sistema en movimiento y que si cualquiera de sus partes iniciales es alterada mínimamente, todo cambia completamente, ¿no? En realidad ha sido muy debatida porque muchos científicos creen que es una justificación, ¿no? Cuando no pueden resolver algo dicen, no, pues es que algo debió fallar, ¿no? Y por eso cambió totalmente el resultado. Entonces, por eso les comento que ha sido muy polémica. Entonces se reunieron ahí donde estudian cientificología. Unos dicen que es verdad, que una pequeña variación puede alterar algún suceso, pero además magnificar sus resultados. Y otros dicen que no, que utilizando ciencias como la física, como las matemáticas, pues podemos predecir prácticamente todo. Entonces estas dos teorías se unieron o han tratado de justificarse una y otra y nació la teoría de las cuerdas. Fíjense cómo somos de complicados los seres humanos, ¿no? Que estos científicos al no estar de acuerdo en la teoría del caos, hicieron la teoría de las cuerdas, que dice que hay una fuerza cósmica que rige el universo y que altera esas variaciones. Yo lo llamo Dios, ¿no? Pero hay una fuerza cósmica que rige esas variaciones y los humanos no tenemos injerencia en ello, ¿no? Entonces, yo lo llamo Dios, ¿no? Les quiero poner un video. ¿No? Es un video muy cortito y a lo mejor ahí es donde lo han visto. Denme un segundito, ya ahorita lo ponemos. Es que no lo traíamos. Un segundito, ¿eh? Entonces, ¿cómo ven? ¿No? Suena muy lógico, ¿no? La teoría del caos dice, por ejemplo, este era un ejemplo, que si estábamos parados sobre un tejado de dos aguas, como les llaman, y dejábamos caer una pelota en medio, podía ir hacia un lado o hacia otro, dependiendo de las pequeñas variaciones que tuviera el techo. Y a partir de ahí, pues, toda la trayectoria cambia, ¿no? Y así ellos decían que era la vida en general, ¿no? O lo dicen, todavía se sigue debatiendo, ¿no? Tiene más de 40 años y se sigue debatiendo el tema. Entonces, ¿no quiere hablar? Está cargando. Okay. La verdad es que ya les dije que me gusta generar polémica, así que yo concuerdo de alguna forma, pero les voy a decir por qué. Es una red de eventos, de personajes y circunstancias en un tiempo y un espacio específico que determina los resultados de la vida de cada uno de nosotros. O sea, nuestra vida está escrita. Algunos lo llaman destino, otros van con las cartas, otros lo llaman suerte, ¿no? Yo lo llamo el plan de Dios. O sea, no es tan difícil de digerirlo. Yo a esto que sucede lo llamo el plan de Dios. Vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia, perdón? Ahorita les comento. Vean el video. A veces vamos en curso de colisión y no lo sabemos. Y sea por accidente o por designio, no podemos hacer nada por cambiarlo. Una mujer en París salió para hacer sus compras, pero olvidó su abrigo y regresó por él. Cuando lo tomó sonó el teléfono.
Daisy ensayaba para su presentación en la Ópera de París. Mientras ensayaba, la mujer del teléfono salió para tomar un taxi. El taxista dejó a su pasajero y se detuvo por una taza de café. Y mientras tanto, Daisy ensayaba. El taxista, que había dejado al pasajero y había parado por una taza de café, recogió a la mujer que iba de compras y había perdido antes el taxi. El taxi tuvo que parar por un hombre que cruzó la calle y que salió de su casa 5 minutos más tarde de lo normal porque olvidó poner su despertador. Mientras ese hombre que iba tarde cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se estaba duchando. Mientras Daisy se duchaba, el taxista esperaba fuera de una tienda que la mujer recogiera un paquete que no habían envuelto porque la chica que debía envolverlo había terminado con su novio la noche anterior. Y lo olvidó. Cuando envolvieron el paquete, la mujer volvió al taxi y bloqueó un camión repartidor. Todo mientras Daisy se vestía. El camión se retiró y el taxi pudo moverse. Mientras Daisy, la última en vestirse, esperó a una amiga a la que se le rompió la agujeta. Mientras el taxi se detenía por un semáforo, Daisy y su amiga salían por atrás del teatro. ¿Y si solo una cosa hubiera sido diferente? Si la agujeta no se hubiera roto, o si el camión hubiera salido segundos antes, si el paquete hubiera estado envuelto, porque la chica no terminó con el novio, o si el hombre se hubiera despertado 5 minutos antes, si el taxista no hubiera parado por el café, o si la mujer hubiera llevado su abrigo y hubiera alcanzado el taxi. Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi hubiera pasado de largo. ¿La recepción? ¿Oui? Pero así como es la vida, por una serie de vidas e incidentes encontrados que nadie controlaba, el taxi no pasó de largo. Y el taxista se distrajo por un momento. Arrolló a Daisy. Y le rompió la pierna. Así como es la vida, ya sea por coincidencia o por designio. ¿Saben qué es un designio? Sí, ¿Nos quieres? algo que está destinado. Yo pensaba lo mismo, que designio era algo que ya estaba escrito, ¿no? Que no se podía cambiar. Y el diccionario dice que designio quiere decir propósito, quiere decir un objetivo. Esa es la diferencia entre esta serie de circunstancias que nos dice la teoría del caos y el plan de Dios. En su estructura no son diferentes, pero hoy sabemos que la voluntad de Dios tiene un propósito. Entonces, que para que pase algo después de eso, ¿no? Pasa inevitablemente porque así va a pasar. Así está estructurada que suceda. Pero la gente se lo atribuye a las circunstancias, a la suerte. Por eso nace esta teoría, para justificar que no es suerte, sino que hay ciertas cosas que si se van hilando de la manera correcta, traen los resultados que se esperan. Pero yo lo llamo el plan de Dios, yo lo llamo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, a diferencia de las personas que no lo saben. ¿Me explico? Esa es la diferencia. El entender que si tiene propósito, cambia totalmente. Y aunque los sucesos sigan pasando y no los entendamos, hay un propósito. Sabemos que hay un propósito detrás de él. Entonces, así que yo creo que conviene primero que empecemos por aclarar por qué es bueno estar dentro de la voluntad de Dios, antes de querer estar dentro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos estar dentro de su voluntad, pero aún no sabemos por qué o para qué.
Juan caminó con Jesús durante 3 años, durante los 3 años de su ministerio, y llegó a una conclusión, a que Dios es amor. No que Dios practica amor, no que Jesús, Dios hecho carne, practicaba el amor, o daba amor, o amaba a los que se portaban bien, como nos enseña, ¿sí? Sino que es amor. Y si Dios es amor, si esa es su naturaleza y esa es la identidad de Dios, porque es lo que nos enseña la Biblia, y específicamente la vida de Jesús es lo que nos muestra. Entonces yo les pregunto, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué esta línea de tiempo la marca de cierta forma? ¿Por qué cuando Dios dice que sí, es sí? ¿Por qué cuando dice que no, dice que no? Si esa es su naturaleza, cuando Dios dice que sí o te dice que no, es por amor. Si Dios te pone un camino, si tú tomas una decisión, si buscas algo y no resulta, es porque Dios te ama, es porque seguramente es lo que necesitas, que eso no suceda. Y cuando te dice que suceda, también es por amor. Los invito a que veamos, vayamos a Juan 11, al libro de Juan, capítulo 11, versículo 5. Les voy a leer desde el primero, o vamos a leer desde el primero si tienen su Biblia en la mano. ¿Sí traes Biblia? Para entrar en contexto, pero vamos a hacer ahorita un énfasis en el capítulo 5, en el versículo 5. Se los leo. Juan 11 dice: la muerte de Lázaro. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Juan 11, del 1 al 5. Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Y ahí en el 5 dice: Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Al tercer día les dijo a sus discípulos: regresemos a la región de Judea. Entonces, yo me pregunto, Jesús conocía el corazón de sus discípulos, conocía el corazón de sus amigos, porque era Dios hecho carne. Él no sabía que Lázaro se iba a morir. Por supuesto que lo sabía. Pero les dijo: vamos a esperar. Decidió quedarse, dice el versículo 5, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Al tercer día les dijo a sus discípulos: ahora sí, regresamos a la región de Judea. De modo que hacer lo que Dios dice no solo es bueno, no solo nos garantiza el cielo, o nos garantiza una vida próspera, o nos garantiza estabilidad emocional, ¿no? Sino que es lo más inteligente que podemos hacer en nuestra vida: seguir lo que Él nos dice, porque es amor. Yo cuando leí el versículo me pregunté por qué se esperó, ¿no? Por el contrario, en contra de la voluntad de Dios, pues es lo más tonto que podemos hacer, ¿no? Yo creo que no hay uno aquí que no hayamos ido en contra de la voluntad de Dios. Si hay uno que no lo ha hecho, pues díganme cómo.
Porque si con conocimiento ya de su palabra vamos en contra del diseñador del universo, que encima además nos ama, pues eso es verdaderamente tonto. Y yo me incluyo, yo he ido en contra de lo que Dios me dice. A veces de manera inconsciente, como lo hemos visto en las otras clases, pero a veces también de manera consciente. Dice el versículo 4, ¿no? Dice, cuando Jesús recibió el mensaje dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios te dice que sí, es porque te ama. Y cuando Dios también te dice que no, es porque te ama. Pero díganme, ¿cuántos de nosotros lo aceptamos? Yo no, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan lo que platicamos hace 15 días acerca de la respiración. Vamos a Génesis 2:7. Si quieren, también está en la pantalla, Génesis 2:7 dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así que fue como el hombre comenzó a vivir. Dios nos hizo para darnos vida. Es lo que dice este versículo. Dios hizo a Adán para darle vida. Sé que suena redundante decir que Dios nos ha hecho para darnos vida, pero entendemos que esto hay que verlo desde un sentido espiritual. Él nos hizo para darnos de su aliento. Juan 10:10 dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Les voy a decir qué dice la versión latinoamericana, la traducción. Dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Y además fue más allá. Jesús dice, yo soy la vida. No nada más doy la vida, yo soy la vida. Eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace 15 días, como les comentaba, no sé si se acuerdan, platicamos ahí durante el tiempo de la alabanza, como para los hebreos el nombre de Jehová no existía. Hoy lo conocemos así porque así se tradujo la Biblia, ¿no? en siglos pasados. Pero el nombre de Jehová para los hebreos era algo así. Yo, Ha, B, G. Que no había vocales. O a ver cómo pronuncian Y, H, B y H. No se puede. Para ellos era una onomatopeya, se los comenté. Y una onomatopeya es como, por ejemplo, los perros, ¿no? Les decimos a los niños, ¿cómo es el perro? ¡Wow! En Estados Unidos, en las revistas, los perros dicen arf, arf. No dicen wow, wow, ¿no? Porque ladran en inglés. No, porque nos inventamos el sonido que creemos que es, y eso era lo que hacían los hebreos. Pero ¿por qué lo hacían? Ellos al referirse a Dios, al referirse al nombre de Dios, se estaban refiriendo a la vida, a la respiración. Por eso es que no lo pronunciaban. No toda la gente podía pronunciar el nombre de Dios. ¿Sabían eso? Cuando Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Para yo decirle al faraón es que me envió tal Dios. Y él le dice, yo soy el que soy. Les pregunté, cuando nace un bebé, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el doctor? Le pega, ¿no? ¿Para qué? Para que reaccione. Para que respire. Se abran los pulmones. Así es. Porque empezamos a nombrar el nombre de Dios. Y cuando el hombre deja de vivir, cuando deja de respirar, cuando ya no puede pronunciar el nombre de Dios,
Así que la voluntad de Dios no es tan difícil de descifrar. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. La voluntad de Dios se trata de que disfrutemos la vida, con sus pros y con sus contras, con sus subidas y sus bajadas. De eso se trata la voluntad de Dios. Dios quiere que disfrutemos de su aliento de vida. Volvamos a la pregunta inicial. Entonces, ya sé para qué, pero ahora ¿cómo hago? ¿Cómo hago para estar dentro de su voluntad? Les voy a dar 3 puntos. El primer punto, para poder estar dentro de la voluntad de Dios, es sumergirnos en la palabra. Y sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Y pues todos tenemos ahí como ciertas ideas acerca de lo que es sumergirnos en la palabra, escudriñar la palabra, ¿no? Vamos ahí mismo en Juan 11, en el capítulo de Jesús y Lázaro. Vamos al versículo 12. El versículo 12 dice, ¿ya lo tienen? Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. Al principio nos dice que Jesús amaba a Marta, a sus hermanas de Lázaro y a Lázaro. Entonces, ¿cómo es que Jesús se alegra de no haber estado ahí? ¿No? Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Les dice a sus discípulos: Lázaro está dormido. Dice: Señor, pues es que si está dormido, entonces ¿para qué vamos a ir hasta allá? Cuando se despierte, que venga a verte, ¿no? Tú eres el maestro. Y Él les explica, dice la palabra que Él les explica. ¿Por qué tenemos que sumergirnos en la palabra? ¿Por qué necesitamos que Dios nos explique su voluntad? Porque es ahí justamente donde se nos revela la mente de Dios, lo que Dios piensa, lo que pretende para nuestras vidas. Yo soy cristiano y yo sé que estoy dentro del plan de Dios, ¿no? Sí, lo estás. Pero ¿qué quiere para tu vida específicamente? Hay gente que le pregunta a sus pastores: ¿cuál es la voluntad de Dios específicamente para alguna cosa, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Me voy a cambiar de casa, pero deme palabra para saber a qué colonia, ¿no? O qué departamento rento. A mí me ha tocado escucharlo, ¿no? O sea, quieren que les digan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Por eso primero hay que empezar por su palabra, ¿no? Y una vez que empecemos a caminar en su voluntad, poco a poco vamos aprendiendo cómo Dios nos quiere guiar de manera personal y en situaciones específicas. Pero mucha gente no quiere adentrarse en la palabra porque decimos: es que no lo entiendo. Si no entiendes palabras, porque pues la manera en la que fue traducida, si tienen la versión Reina Valera, pues es de hace poquito más de 100 años, ¿no? Entonces, obviamente era un lenguaje distinto. Entonces, si es literal que no entiendes algo de la Biblia, pues te agarras un diccionario, ¿no? Dios no se va a enojar, ¿no? Yo creo que es mejor a que andemos por la vida diciendo y compartiendo palabras que ni siquiera entendemos, que eso es mucho de lo que nos pasa, ¿no? O quien se levanta en la mañana y dice: ¡ay, qué júbilo tengo hoy! Nadie lo hace. Dices: ¡ah, ando chido, ¿no? Estoy bien, me siento contento, ¿no? Vamos a echarle. Nadie se levanta diciendo: ¡oh, qué júbilo tengo!, ¿no? O cuando oramos, ¿no? Cuando oramos nadie habla como habla Perdón, cuando oramos, pues a veces hablamos como habla la Biblia, y en la vida real no hablamos así. Entonces, tenemos que aprender a sumergirnos también
entendiendo lo que la Biblia dice. Y cuando descubrimos que hay misterios en la Biblia que no entendemos, ¿no? Cuando no sabemos por qué hay cosas ahí ¿por qué las puso Dios? ¿Saben que sí hay muchos misterios en la Biblia? No sé si alguien me puede ayudar y decirme cuáles son los libros de moda de los últimos años. ¿Algún libro? Lo que sea. ¿Quién se robó mi queso? Las mujeres iguales, o si sabe qué cosa. Apocalipsis. Está muy de moda Apocalipsis. Hay muchos, ¿no? Harry Potter, el Código da Esclavo. Vinci, ¿no? ¿Y qué tienen esos libros? Pues tienen aventura, tienen masacres, ¿no? También tienen amor algunos, crepúsculo, ¿no? Tienen todo y tienen misterios. La Biblia tiene todo eso. Entonces no es tan difícil entenderla. Cuando encontramos algún misterio en la Biblia, ¿sí? Cuando encontramos algo que no podemos de alguna forma asimilar o entender, créanme que ese misterio está ahí a propósito. Dios lo puso ahí a propósito. Así que no pongamos de pretexto que no entendemos la Biblia, que tiene muchos misterios, que yo necesito que alguien me explique, ¿sí? Es bueno compartir con los demás la palabra. Es bueno a veces que alguien nos diga, fíjate que a mí me pasa con mi papá, ¿no? Mi papá llega y me dice, oye, estaba leyendo el Génesis y no había notado esta parte. Y yo digo, pues ya lo hemos leído muchas veces. No, mira, y nos sentamos y le digo, oye, tampoco lo había notado. No había notado la manera en la que hablan los personajes, la manera en la que Dios les dio a entender las cosas. Y eso me pasó con la parábola de Lázaro. Jesús les explica, y Jesús te explica si algo no entiendes. Dios tiene esos misterios a propósito. Porque cuando desciframos esos misterios o entendemos esos misterios, empezamos a entender también la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que sí, la Biblia es un libro de historia o es un libro de principios, pero nos damos cuenta que está enmarcado en la vida de personas ordinarias como tú y como yo, y de cómo Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. ¿Me entienden? Porque al darnos, como le pasó a David, al entender por qué suceden las cosas dentro de la palabra, entendemos el por qué no suceden en nuestra vida. El misterio es parte del plan de Dios. Yo a veces veo a mis hijas que están jugando a las escondidas, ¿no? O escondidillas, como le quieran decir. Juegan entre ellos, sus hermanos o con sus primos, ¿no? Y veo que empiezan a correr para todos lados, uno de ellos está contando, ¿no? Y ahí veo a mi hija que va y se mete en un rincón y no quiere que la vean. Pero al cabo de unos segundos empieza a hacer ruidos, empieza a asomarse a ver si ya la vieron. Y así es Dios. Dios quiere ser hallado. Dios está ahí en la Biblia, pero Él anhela que lo encontremos. ¿Me explico? Ese es su anhelo, que lo descubramos. El punto número 2, tenemos, para entender la voluntad de Dios y para poder estar en el centro de ella en nuestras vidas, tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo aprender a conocer el corazón de Dios si no conocemos el nuestro? Si no conocemos nuestra mente, lo hemos platicado en reuniones anteriores. No sabemos por qué hacemos las cosas. No sabemos por qué sentimos rencor, no sabemos por qué sentimos afecto. Y a veces lo vamos descifrando de manera no tan cómoda como nos gustaría, y vemos que, híjole, yo aprecio mucho a mi esposa, pero en realidad es porque hace de comer bien rico. Si no hiciera de comer bien rico, pues
ya me hubiera yo salido de la casa, ¿no? Digo, no es mi caso, pero si no me va a escuchar en la grabación y no conocemos ni siquiera nuestro corazón. No conocemos las virtudes que Dios nos ha dado para vivir esa vida que Él quiere. Entonces, ¿cómo conocer el corazón de Dios? Vamos otra vez ahí al capítulo 11 de Juan. Dice el versículo 34. Jesús les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Aquí hay dos cosas que a mí me estresaron durante un ratito mientras estuve leyendo y orando para preparar el tema. Y es una, que Jesús lloró, que a Jesús le dolió la muerte de Lázaro. Y hay partes cuando estudiamos que omitimos, ¿no? Sí leemos y todo, pero no ponemos énfasis en ellas. Y para mí el ver que Jesús, no porque sea malo llorar, ¿no? Sino porque el concepto que yo tengo de Jesús es de fuerza, es de autoridad, es de poder, es de calmar el mar, es de sacar a los mercaderes del templo, es de regañar a sus apóstoles, ¿no? Decirle al César sin miedo, pues tú decides, César, ¿no? O sea, esa es la imagen que yo tengo de Jesús. Solamente hay dos partes aquí en Juan, en el Evangelio, que a mí me causan mucho. Una es cuando es dejado de la mano de Dios, cuando le pregunta a Dios por qué lo ha abandonado. Y otra es esta: no hay muchos momentos en los que Jesús se quebrante. ¿Cómo entender el corazón de Dios? ¿Cómo saber qué está sintiendo Dios? ¿Cómo saber por qué Jesús se sentía así? A través de la oración. Porque si su palabra nos revela lo que piensa, la mente de Dios y los propósitos de Dios, también el pasar tiempo con Él nos va mostrando las intenciones que hay detrás de su palabra, lo que Él siente, lo que Él quiere. Hablamos del amor de Dios, hablamos de que Él es amor, ¿no? Y yo amo a mi esposa y ella me ama, pero eso no hubiera sucedido, el estar juntos, el tener una familia y el después de 6 años decir te amo, ¿no? Y saber que ella me ama, no hubiera sucedido si no nos hubiéramos dado la oportunidad de dialogar, de conocernos, de saber qué le gusta, de empezar una vida juntos, ¿no? De levantarse en la mañana y ver que no está tan bonita como se veía ayer que fuimos a la fiesta, ¿no? De que a Mauricio se le olvida poner las toallas a secar, ¿no? O sea, sin toda esa relación no existiría lo que hoy sentimos, ¿me explico? No podría existir. Podría existir la atracción, pero no podría existir ese sentimiento tanto de pertenencia como de confianza. Si somos honestos, también estamos llenos de muchos prejuicios, ¿no? En la iglesia acerca de la oración. Jonathan platicaba la semana pasada acerca del diálogo, que más bien es monólogo hacia Dios, ¿no? Y es: Señor, te traigo mi lista de esta semana, ¿sí? Y aquí está esto, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Necesito todo esto para esta semana, ahí te encargo, Señor. Porque eso es lo que hacemos.
Decía una hermana, es que Dios no me responde. Pues cállese, hermana, cállese para que Dios pueda hablar. A nuestros hijos, o cuando éramos pequeños, o hemos escuchado también, les enseñamos que hablar con Dios es que Platicar. ¿eso es verdad? La mitad. Nada más la mitad. Porque la otra mitad es que Él platique y que Él diga, para tu vida quiero esto. Señor, yo necesito esto para tu vida. Y parece que Dios nos ignora. Y no es que nos ignore, es que cuando, no sé si les pasa, a mí me pasa con mis hijas, le digo, recoge tu cuarto. Me dice, ya va a empezar una película. Recoge tu cuarto. Ya va a empezar una película. Sí, ya te escuché. Recoge tu cuarto. Y eso es lo que pasa con Dios. Parece que nos está ignorando, pero nos está respondiendo con lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Me explico? Se trata de escucharlo. De eso se trata orar. Sí se trata de platicarle, de rendirnos, de decirle lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo conoce, pero hay que decírselo. Pero también se trata de que Él platique, de que Él nos diga, hijo, tu vida va para allá. Hijo, tienes problemas en esto, tu vida va hacia allá. Hijo, yo sé que ahorita estás muy bien en tu trabajo. Yo sé que ahorita las aguas están tranquilas, hijo, pero déjame decirte que vienen tiempos complicados. Como las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas del sueño del faraón. Hijo, yo sé que estás bien, pero te quiero avisar que viene esto, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque no lo escuchamos. Todas estas mañas que tenemos y que se han ido generando a través de nuestra vida nos hacen perder el verdadero propósito de la oración, que es disfrutar de la presencia de Dios, pero además tener una relación como la que tenemos con nuestros seres que están a nuestro lado. Porque creemos que lo físico es una cosa y lo espiritual es una idea, ¿no? Es un concepto. De alguna forma es imitación de lo físico, de lo que vivimos. Y es al revés. Lo físico es una imitación de la vida espiritual. Sin una vida espiritual no podríamos entender muchas cosas que sentimos, que pensamos. Aún aunque no profeses ninguna religión, esto no tiene que ver con religión. Nuestro espíritu, ¿sí?, tiene una vida espiritual y nuestro cuerpo tiene una vida corporal. No lo digo yo, lo dicen teólogos, lo dicen muchos líderes cristianos. La oración, como se los decía, no es un monólogo. Aprendamos a escucharle en todas las circunstancias de nuestra vida. Esta no es la oficina de Dios, aquí en Sembrando Vida, aquí en Ruiseñores. Creemos que esta es la oficina de Dios y que Dios atiende nada más el día domingo a las 10 de la mañana. Que hay que sacar cita también, porque pues, tiene muchas vidas que arreglar, ¿no? Con Jonathan sí hay que sacar cita y te escucha y te sugiere, ¿no?, te ayuda y te cobra. Dios no funciona así. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. A mí es algo que me estaba costando mucho trabajo. Aprender a escuchar a Dios en esas personas que me desesperan, en
en esas personas que me sacan de mis casillas, en esas personas que han abusado de nuestra confianza, aún en mi esposa, aprender a escuchar a Dios en mi esposa. Mi amor, te he dicho muchas veces esto, y no es tan difícil, ¿me ayudas? Y me dice que sí, siempre me dice que sí, pero después vuelve a suceder y me cuesta trabajo escuchar a Dios en eso. Lo estoy aprendiendo. El punto número 3 tiene mucho que ver con estos dos puntos que leímos anteriores. De escuchar a Dios, aún en las cosas que no nos gustan, y de aprender de Dios, aún cuando lo que aprendemos no lo entendemos del todo. Ser pacientes, lo que veíamos hace una semana. El punto número 3 es, y espero que no cause mayor, pero va en contra de mucho de lo que nos han enseñado, no en el cristianismo, no en el catolicismo, de lo que se enseña universalmente. Entender que la voluntad de Dios duele. Y no es lo que nos han enseñado. Y hablo de las organizaciones, no estoy diciendo de la palabra. Muchas veces a través de la palabra y de la oración nos damos cuenta de que sí, de que necesitamos ese dolor. Pero a través de las enseñanzas, pues como platicamos ahorita de los infomerciales, ¿no? Nos dicen, con esta promoción, si usted hoy acepta a Jesús, hoy tendrá trabajo, ¿no? Y sus hijos lo van a obedecer. Y si llama en este mismo momento, también su esposa le va a hacer caso. Llame ya. ¿No nos enseñan eso? Y no es así. Cuando vemos esos comerciales de tornea tu abdomen en 7 minutos, sabemos que es mentira. Sabemos que tiene que doler para llegar a estar como el cuate de la foto. Tiene que doler. A mí me gusta el deporte. Lo que no me gusta es después de hacer deporte. Porque duele. Vamos ahí al capítulo 11 de Juan, al versículo 38. ¿Ya están? Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde había puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Y Jesús le dice: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo, pero Jesús le dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Jesús no dijo: quítenle todas las vendas y llévenlo a su casa. Quítenle todas las vendas y celebremos. Jesús dijo: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Y vemos en los versículos anteriores que primero
los apóstoles le dicen, ¿para qué vas a ir allá? Les dejo de tarea que lean todo el 11, ¿no? Que lo lean todo, que lo analicen, que lo reflexionen hacia su vida. Porque los apóstoles le dijeron, ¿para qué vas a ir allá? Si ya antes intentaron aprenderte allá, intentaron arrestarte. Y Jesús les dice por qué va a ir. Marta le dice a Jesús, si hubieras venido unos días antes, Lázaro no se hubiera muerto. ¿No? Lo vimos por ahí en los versículos pasados. O sea, el reproche hacia Dios de todas formas. Y tuvo que suceder todo esto, pasaron días, tuvo que enfermarse Lázaro, tuvo que morir Lázaro. Dice que las hermanas lloraban y que había gente ahí consolándolas. Y esa gente decía, ¿por qué Jesús no hizo nada? Entonces la voluntad de Dios duele. La voluntad de Dios trae cosas que lastiman. ¿Por qué duele? Si al principio dijimos que Dios es amor, o sea, ¿qué onda con Mauricio? ¿No? Ya se está inventando ya otras cosas, ¿no? No es coherente. Nos han enseñado que es al revés, como platicábamos, ¿no? El que sigue la voluntad de Dios, todas las cosas cooperan a bien. Que si estás en la voluntad de Dios hay bendición, hay prosperidad. Por supuesto que es así. Pero antes tenemos que aprender que la voluntad de Dios es perfecta, como vimos en el video. No hay una sola cosa que fuese distinta de como tenía que ser. Es perfecta. Por eso generalmente va en contra de nuestros pensamientos, en contra de lo que sentimos, en contra de lo que anhelamos. ¿Sí? Yo anhelo que mi esposa se acuerde de eso que le dije y no se acuerda. Ella seguramente anhela que yo sea menos enojón. Generalmente esas piezas que Dios ha puesto, esos sucesos que Dios tiene contemplados para nuestra vida, no los podemos entender. Nuestro entendimiento es corto y lo que sentimos, como ya lo vimos, nos dejamos llevar. En nuestra casa teníamos una regla y era que aunque nos enojáramos, nos regañara nuestro papá, a veces contestábamos y obviamente pues ahí se hacía ya saben, tú no me contestas, esto, ¿no? Pero nunca nadie se dejaba de hablar. Nunca. Pese a cómo nos sintiéramos. Molestos, enojados, tristes, decepcionados. Yo no recuerdo alguna vez, yo oigo por ejemplo que dicen, no, es que mi papá no me habla, está enojado porque reprobé todas las materias. Yo no recuerdo alguna vez que mi papá dejara de hablarme y sin embargo yo sabía que estaba enojado. Y él me decía, hijo, vamos a jugar fútbol, hijo, siéntate aquí, ayúdame con un trabajo. Y yo sabía que él estaba enojado. Entonces yo no podía entender cómo yo por dentro sentía, oye, pero ayer me pegaste, oye, pero ayer me castigaste. ¿Cómo andas así como si nada? Nuestro entendimiento y más nuestras emociones son muy cortas. Y como vimos en los cortoplacistas, se acaban muy rápido. La voluntad de Dios no. La voluntad de Dios está como en el video. Una cosa sucedió porque otra sucedió, porque otra sucedió, porque otra sucedió. Y todos estamos incluidos. Ustedes están en mi vida y yo estoy en la vida de ustedes y en la de Jonathan y Jonathan en la de ustedes y así. Es perfecta. Por eso es que nos duele, porque nuestra capacidad de entender no es perfecta. Nuestra capacidad de sentir no es perfecta y la manera en la que vemos el mundo y la manera en la que razonamos las cosas que nos suceden, pues no necesito decírselo, la mayoría de las veces es
muy tonta. La mayoría de las veces no estamos listos para aceptar la voluntad de Dios, esa es la verdad. No es que Dios no responda. No estamos listos para aceptarla. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo anterior. Pastor, dígame una palabra para mi vida, para yo saber si me quedo donde estoy o me voy. Dice, hay un pastor, ¿cómo se llama el del lugar de tu presencia? Andrés Carson. Decía, siempre se acercan a mí y me dicen, pastor, deme palabra. Y les doy un versículo de Gálatas que a mí en mi vida me ha marcado. Y me dicen, pastor, es que esa palabra ya me la dio. Pues entonces ahora hazla. Eso es lo que Dios nos dice. No sé si lo notaron en el versículo, pero le dicen, Jesús, les decían sus apóstoles, no hay que ir, ¿no recuerdas que te quieren arrestar? Y aún sabiendo que Él era Jesús, aún mostrándoles lo que había hecho, no lo aceptaban lo que decía. Y dudaban. Y sí lo obedecían, pero su corazón dudaba. Tenían temor. Si Marta envió a buscar a Jesús para que viniera a ver a Lázaro, es porque sabía el poder de Jesús. Pero su dolor podía más. Y cuando llega Jesús le dice, es que llegaste tarde, mi hermano ya se murió. Entonces la voluntad de Dios duele, pero duele porque Dios no ocupa el principal lugar en nuestra vida. Y corregir eso, inevitablemente, va a traer dolor y va a traer pérdidas. Dios nos quita lo que nos estorba y en ese momento de dolor, de pérdida, empieza a ocupar el lugar que le toque en nuestras vidas. Por eso duele la voluntad de Dios. A veces te quita a tu esposa, a veces te quita a tus hijos, a veces te quita el trabajo, a veces te quita la salud. Y no estamos listos para eso. Nadie. Aún leyendo su palabra, aún asistiendo a una iglesia. Aún orando día y noche, no estamos listos para que Dios nos quite aquello que amamos. Pero no es hasta que nos los quita que Él puede ocupar el lugar que le toca, ¿no? Es una idea ya muy trillada, ¿no? El hecho de, pues es que Dios viva en tu corazón, ¿no? Y que Él sea el dueño de tu vida. Sí, está chido y aceptamos a Cristo. Pero ya en la práctica es un poquito más complicado. No porque sea complicado, en realidad debería ser más sencillo. Pero luchar contra lo que somos. Yo la verdad es que le doy gracias a Dios porque tengo muchos amigos y en muchos lados y a la mayoría no los he buscado, o sea, no he buscado tener amigos. En realidad yo soy muy apático en ese aspecto, en el aspecto social. Y tengo muchos amigos. Pero no tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Con el que más problemas tengo es conmigo. Es con esas cosas que no me gustan de los demás, esas cosas que no me gustan de mí. Y hoy estoy entendiendo que es porque Dios no está ocupando el lugar que le toca. Y me costó muchos años, muchos dolores. Y aún dentro de esos dolores no entendí. Dios prueba qué hay en el corazón del hombre y cómo respondemos ante ciertas circunstancias.
No porque no conozca nuestro corazón. Sabemos de antemano que Dios lo conoce, sino porque nos ha dado la libertad de decidir. Si Él es amor, no es un tirano. Te ha dado la libertad de decidir qué camino tomas. Y la mayoría de las veces Dios pone delante de ti caminos que no conoces, que no entiendes. Pero, ¿qué dice la palabra que es la fe? La certeza, la confianza en lo que se espera o lo que viene. Y una cosa es caminar sin propósito, ¿no? Que nuestra vida camine y siga sin tener un propósito, sin tener anhelos, que la verdad es lo que muchos hemos venido haciendo durante muchos años. Y por eso llevamos una vida de caos. Por eso entendemos de manera errónea este tipo de teorías. No, pues, o sea, no es mi culpa. Es la teoría del caos. Algo falló, algo hicieron mis papás, ¿no? O algo falló, ¿no? Que hoy tiene estas consecuencias. La verdad es porque hemos llevado una vida sin propósito, que es diferente a llevar una vida de fe o con fe, sin saber a dónde nos va a llevar Dios y a veces sin entender su voluntad, pero confiados en que hay un propósito detrás de eso, como lo vimos al principio. Está la respuesta más detallada. Una cosa es la fe y otra cosa es no tener propósito, ¿no? Cuando uno no tiene propósito, pues ahí anda y hasta dice uno, no, pues por fe, ¿no? Pues por fe las cosas van a suceder. No nos confundamos en ese aspecto. A veces no tenemos propósitos, por eso no encontramos el camino que Dios quiere. Y otra muy distinta es caminar en la fe y saber que no entiendo esto, pero sé que es la voluntad de Dios. Quiero terminar platicándoles una historia de dos amigos que se apreciaban mucho. Un día ambos se fueron a trabajar a los Estados Unidos y uno de ellos había enviudado, tenía poco tiempo. Digamos, no tenía familia propia, sí tenía hermanos, familiares, pero estaba triste, había decidido empezar una nueva vida, ¿no? El otro tenía esposa, tenía hijos y buscaba una oportunidad para sacar adelante a su familia. Ambos se iban por razones distintas, ¿no? Pero ambos se iban juntos. Cuando llegaron a Denver, Colorado, empezaron a trabajar en una empresa y daban mantenimiento a las casas. Cuando caía nieve, tenían que ir por las madrugadas, limpiar la nieve de las aceras, ¿no? Por evitar accidentes o que las casas se dañaran. No sé si han visto que cuando la nieve se acumula, los tejados se caen. Entonces, su trabajo de ellos era precisamente limpiar eso. Obviamente eran condiciones extremas, era mucho frío y tener que estar toda la noche bajo el frío, paleando, ¿no? No podían, aunque estuvieran cansados, no podían detenerse porque se congelaban. Cuando hacía calor era totalmente distinto, ¿no? Ellos instalaban sprinklers, que son esas regaderas que riegan los jardines, los parques. Entonces tenían que hacer zanjas muy largas para instalar las tuberías, el sol, el verano. Colorado es una tierra muy extrema. Cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace mucho calor. Entonces la verdad es que llevando una vida dura era un trabajo muy difícil y al cabo del tiempo el amigo que no tenía familia empezó a flojear. En realidad sus propósitos eran distintos, ¿no? Sus anhelos eran distintos. Empezó a faltar al trabajo, ¿no?
a veces no tenía ganas, y el hombre que tenía familia no podía darse ese lujo. Un día sin trabajar significaba que su familia quizá no comiera, o que sus hijos quizá ese día no tenían para comprar lo necesario. Así que además de trabajar ahí día y noche, dependiendo de las condiciones, empezó a buscar otros empleos y a trabajar mucho. Fue una vida muy dura para él, y para el otro se volvía más cómoda cada vez. Pero este hombre, aunque su vida se volvió muy dura, tenía un propósito. Su propósito era darle una vida mejor a su familia. Un día hubo una falla en unas tuberías que abastecían varios sistemas de riego de un parque, y las tuberías se dañaron, y la fuga inundó una cisterna donde estaban las válvulas que controlaban el paso del agua. Así que ahí estaba toda la cuadrilla de trabajadores al borde de una fosa profunda e inundada, muy oscura, y en la que alguien debía sumergirse y cerrar las válvulas para evitar una catástrofe. El jefe los conocía, los había observado durante algún tiempo, platicaba con ellos, y le pidió al que no le gustaba trabajar, al que no tenía familia, que se pusiera el traje, bajara, tomara una linterna, tomara las llaves, la herramienta adecuada y cerrara las válvulas. Él no tenía nada que perder. Además era más joven que el otro amigo. Y el miedo lo paralizó. Él simplemente dijo, no quiero. No sé ustedes, pero en cualquier trabajo tú dices eso y no tienes opción. O lo haces o te vas, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en el gobierno y Dios ya me perdonó por eso. Pero no puedes decir no. De hecho es un conflicto que yo tengo, ¿no? Y es que cuando algo está mal, pues yo lo digo y eso acarrea problemas, ¿no? Pero este amigo con toda la calma del mundo dijo, yo no bajo. Le preguntó al otro si quería hacerlo. Nótese la diferencia. Al otro le preguntó si quería hacerlo, porque él había platicado en varias ocasiones con él, y él sabía que su familia lo esperaba, que tenía hijos. Así que le dio la alternativa de hacerlo. El hombre, por supuesto, que pensó unos segundos en su familia y el riesgo que implicaba bajar ahí, sumergirse. No sabía si se iba a tardar un minuto o más tiempo. Tenían que cerrar las válvulas. Claro que lo pensó, claro que tuvo miedo, pero no dijo nada, simplemente lo hizo. Y el hombre salvó el día. Bajó, se sumergió, cerró las llaves y evitó una catástrofe. A partir de ese momento, su jefe le pidió que trabajara con él. Bueno, no le dijo así, le dijo, tú tienes que trabajar conmigo. Así le dijo, porque tú eres muy valiente. Y a partir de ese día su vida cambió. Su propósito era el mismo, darle lo mejor a su familia. Pero a partir de ese día ya no tuvo que estar en el sol, ya no tuvo que estar en la nieve. Su trabajo fue mejor pagado y menos duro. Pasaba todo el día con su jefe en una camioneta, recorriendo las calles, supervisando a los trabajadores. Y a partir de ese día entendió que hay que hacer sacrificios. Así que, ¿estamos dispuestos a soportar el frío? ¿Estamos dispuestos a soportar las inclemencias de la vida? ¿Las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Estamos dispuestos a sumergirnos donde Dios nos pida que está su voluntad? Si está ahí abajo, ¿estás dispuesto a sumergirte?
Es la única forma. Tenemos que sumergirnos ahí para poder salir y llevar la vida que Dios quiere. Y si el día de hoy tú estás ahí dentro y no sabes cómo salir, si está oscuro y frío, puede ser soledad, puede ser tu matrimonio, quizá extrañas a alguien que no va a regresar, puede ser la salud, puede ser el dinero, no sé qué hay en tu fosa, no sé qué tan profundo es tu hoyo, pero sé que Dios te dejó llegar hasta ahí con un propósito. Sé que incluso tal vez Él mismo te puso ahí con un propósito. Así que los invito a que esta mañana acepten el reto de bajar al fondo de esa fosa. Tengo que confesárselos, yo estoy en esa fosa. Y yo no había querido entrar durante muchos años. No piensen en si pueden. No piensen en quién los espera en casa. No piensen en si va a haber una ganancia o no. Porque nada puede ser mejor que lo que Dios tiene para nosotros cuando salgamos de ese pozo. Nada. Los invito a que cerremos sus ojos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Nos has traído a este lugar sin la conciencia de que somos parte de tu plan, de que todos, cada uno de nosotros, somos una pieza de ese plan que tú tienes. Mis actos van a repercutir en la vida de otros, no solo de mis hijos, no solo de mi esposa, sino del mundo entero. Pero más gracias te doy, Padre, porque poco a poco nos vas revelando cuál es tu propósito para nuestra vida. A veces a través de tu palabra, a veces a través de la oración, a veces a través del dolor. Y hoy, Padre, esta mañana queremos entregarte nuestra vida y decirte que sí estamos dispuestos a bajar a ese pozo. Que no sé si voy a salir, que no sé si veré a mis hijos otra vez, que no sé si veré a mi esposa otra vez, que no sé si tendré alguna recompensa por ello, pero entiendo que no hay otra forma. No hay otra forma más que sumergirme en el propósito que tú tienes para mi vida. Díselo. Yo no sé cuál sea tu pozo, pero Dios lo sabe. Díselo y dile: Padre, a partir de esta mañana estoy dispuesto a sumergirme y estoy dispuesto a tomar decisiones conforme a tu voluntad, aunque me duela, Señor. Lázaro vio la luz del día y Marta lloraba y le decía: Señor, ya tiene 4 días muerto, ya huele mal. ¿Qué tan mal huele tu vida?
ese amor te